gracias por estar aquí esta mañana del sábado para conversar de varios temas interesantes, actuales, que bueno, están inmersos en nuestra cotidianidad, en los desafíos que estamos enfrentando como ciudadanos de esta era digital, y también en el tema de la inclusión digital y en los programas de alfabetización mediática tecnológica que se promueven desde distintos espacios. Lo bonito de hoy es tener también la confluencia de estos actores, desde la Fundación Telefónica, la revista Telos, la Hacienda La Trinidad, que nos recibe, la Universidad Católica Andrés Bello, y el trabajo que en conjunto pues, han realizado para esta exposición, bajo la curaduría del profesor Humberto Valdivieso, la museografía de Pedro Quintero y la participación de los dos artistas que hoy nos acompañan: Miguel Noya, maestro latinoamericano de música electrónica con una destacada trayectoria internacional, compositor, productor musical y concertista, y bueno, con una formación amplísima internacionalmente. Y Ricardo Arista, artista visual, director de Incubadora Visual y Colectivo, ha sido premiado también nacional e internacionalmente, y es uno de los artistas venezolanos que más se ha adentrado en el tema de la inteligencia artificial, de las nuevas tecnologías, y bueno, por eso esta conversación, este diálogo en esta mañana. Creo que para empezar un poco, me gustaría que cada uno desde su propia experiencia hablar un poco del concepto y del planteamiento que traen a la exposición. Por favor. Okay. En el caso de la producción de la música y del sonido y de la instalación sonora, voy a hablar de un poco retrospectiva. Siempre he tenido el interés de la tecnología y de la relación del hombre con la tecnología. Desde hace muchísimo tiempo los tópicos tópicos conceptuales alrededor de composiciones o cierto, ha tenido de una forma u otra ideas que están basadas en la tecnología que está ocurriendo en el momento o las posibles tecnologías del futuro. Eso siempre ha sido como la ciencia ficción, por ejemplo, ha sido como parte integral de mi trabajo. Es muchísimo. Desde las ideas del postterrestre, performance de los años 80, hasta estas ideas que tienen esta última parte que viene más o menos como del 2016, de las posibilidades de la transmigración del hombre a medios, ¿cómo se diría? A medios no orgánicos. La idea es una idea que además tiene un personaje que siempre me parece muy interesante, que es Michael Schwab, de que él quiere ser inmortal, y la única forma que él ha descubierto que ser inmortal es transmigrar su conciencia a una red. Esa es una idea. La tecnología va en cierta forma hacia eso. Es una idea que no es tampoco una nueva, es una idea que aparece en Metal Holland, cómics europeos, donde simplemente se cambia de cuerpo, una persona de mucho poder se cambia de cuerpo y simplemente transmite su data. Y hay una serie muy famosa de los 80 que se llama Mad Seven, que tiene también eso, pero es diferente. Más que transmitir la data de alguien, es un muchacho que tiene que descubrir si el cerebro de una persona que acaba de ver algo puede descubrir si eso él vio lo que no debe haber visto. Y entonces reconstruye el cerebro con una computadora y entonces crea un alter ego de esta persona. Entonces siempre ha sido como mi curiosidad alrededor de esta idea de la tecnología, la inteligencia artificial, y recientemente un poco más profundo, aunque tengo rato viendo un poco dónde se va aquí. En el caso del lanzamiento de la revista Telos y de esta idea de que otro concepto que está allí, que es la democratización de la tecnología. Hoy en día cualquier persona puede tener un teléfono inteligente que tiene la capacidad de, no sé, varios cientos de miles o millones de veces de la computadora que usan en 80 para hacer sonido. O sea, es una cosa realmente absurda, pero esa democratización tiene unos efectos, y eso siempre también ha sido parte de mi interés: cuáles son los efectos de la
en el ser humano normal. Me remito al 2016, un día yo estoy en el Parque del Este trotando o caminando y yo veo que una persona llega al parque y se sienta en el banco y lo que hace es poner el teléfono enfrente. Entonces yo digo, bueno, quizás estoy aquí porque quiero estar en contacto con la naturaleza. Y la visión mía fue que el sistema al cual está ligado el teléfono estaba absorbiendo a la persona. Y esa idea de la absorción o de la visión que tiene la tecnología de nosotros es vital para la construcción de lo que va a venir. Esas son ideas de un artista, no de un científico, Claro. ni de una persona que está al 100% al tanto, como en el caso de Ricardo, que sí tiene dominio completo de la programación, pero lo que tengo es, yo sigo considerando un usuario, pero un usuario adquisitivo, un usuario que puede cuestionar. La democratización de la energía es súper importante, pero yo creo que en realidad la forma como se presenta en este momento la narrativa, las múltiples narrativas, porque la intercomunicación directa en las redes te pone a muchísimos estímulos simultáneamente. Y yo creo que, como ha ocurrido en otras ocasiones, el número de eventos, de innovación, de sincronicidad que se ocurren es tan alto que yo creo que muchos de los seres humanos no tienen capacidad de entender lo que está pasando y simplemente no se sabe cuál va a ser. Yo tengo un conocido, un medio amigo, que es un biólogo bastante importante y en una conversación en el año 97 él decía, bueno, es que la gente está esperando un meteorito, está esperando un volcán, el terremoto, y en realidad la cosa no va a ser así, la cosa va a ser de esta forma. El número, o sea, la densidad de innovación, la densidad de información que se tiene que procesar, no la mayoría de la gente tiene la capacidad de procesar. Entonces aquí viene una parte que son consideraciones sociales. ¿Qué es lo que vamos a ver? Y entonces él proponía, lo que va a pasar es que va a haber un colapso psíquico mundial. Todo el mundo se va a volver loco. Eso va a volver. Bueno, se va a volver o ya estamos. Ya estamos, pero que nunca hemos estado de acuerdo. Hoy en día, en los trabajos de Donald Hoffman, que son muy interesantes acerca de la percepción de la realidad, son fuertes porque él llega a la conclusión, es matemático que estudia la realidad y él dice, mira, la realidad es que el ser humano no puede estar en contacto con la realidad. Y ya, ok, muy bien. Ahora, para mí el interés es la parte de esto, información que yo utilizo para cuestiones estéticas. Ni predigo cosas del futuro, ni nada. Yo más bien, en la medida que van pasando cosas, disfruto más, porque tengo como más, eso lo vi, lo pensé en tal época, esto es lo que estoy viendo. Es de cierta forma, y entonces lo incorporo al trabajo. Para el caso de esta instalación, que de la revista Telos, creo que tiene un nombre así como realidades que se disuelven, y yo tengo esta sensación de que precisamente la materialidad está en el estado. Yo tengo hace rato que me repito, reality is melting down, se está derritiendo. Entonces partí de esa idea y creé los textos, que son las bases, que es lo que se oye a veces aquí. La realidad que se derrite trae el segundo paso, que es digital, social, inclusión. Por referirme a la idea de la revista, que es la de transmitir una conexión con el lector de los pensamientos que hay alrededor del desarrollo tecnológico y diferente. Por ejemplo, vivía Gerard Daniel, el inventor del Data Globe. Gerard es un pensador sobre la tecnología, no solamente uno de los innovadores de la sino que él piensa sobre lo que está haciendo. Y la otra frase, las unidades de sus partículas, que antes eran biológicas, se disuelven junto con el construct, la construcción, y se convierten en objetos nada geométricos muy fáciles de entrelazar cuánticamente. Esas dos frases, que las pongo en inglés y en español, forman parte importante de lo que se genera en la obra. Cuando Humberto me propone este trabajo y me conecto con la gente telefónica, estoy muy agradecido porque hay muchos trabajos muy interesantes.
yo venía ya con la idea de hacer un álbum que se llama AIQC. En inglés es Artificial Intelligence Quantum Computing. Que yo creo que esas dos claves son las que ahorita me interesan más, porque el desarrollo de inteligencia artificial mezclado con este desarrollo de hardware va a traer cosas muy sólidas, cosas que va a ser funcional. va a ser como ver Inception. No, Inception se va a quedar por. No, la idea que yo veo es que cuando a mí me proponen esto, yo empiezo a ver películas, a ver cosas, y entonces yo vengo con esta idea del álbum y digo, bueno, esto viene apropiado. Entonces la música para esta instalación tiene una música que va asociada a una imagen que son como los temas del álbum. Es todo un álbum completo, son como 8 o 9 piezas, hay acciones en esas piezas y están basados en 4 temas. No sé si va a ser hablar de las técnicas como si lo voy a mencionar, pero inserté una serie de objetos sonoros que están en 50 voces. La tecnología nos permite tener una cornetita chiquita en diferentes partes, y esas partes tienen una construcción específica a partir de objetos que suenan como objetos sonoros, que tienen un listado. Ese listado de playback está pensado, está diseñado musicalmente y como geométricamente para que en ese listado, cuando se toquen, suenen en diferentes partes y añaden una sensación de inmersión sonora más allá del álbum. Entonces son elementos que son objetos musicales que funcionan, no importa en qué parte del álbum estés, y funcionan entre ellas. Y ¿en qué usa la inteligencia artificial? Bueno, la inteligencia artificial la utilicé en cosas muy sencillas. Para los textos. Los textos son hablados por una computadora. Hay unas voces que están generadas por la inteligencia artificial. Esas tienen una cualidad sonora. Hay unas voces generadas por el lector de Google Translate. Eso tiene otra calidad sonora. Y hay unos textos leídos por el text reader de Apple. Lo que perseguí allí era mostrar 3 diferentes grados de tecnología, incluyendo la inteligencia artificial. Las voces que suenan más claras, que te dicen, ajá, que mayormente son femeninas, están en diferentes idiomas también. Están en japonés, están en ruso, están en chino, español, inglés. De las compilaciones que hice, había más idiomas: ucraniano, vietnamita, italiano, egipcio y coreano. Pero solamente llegaron a que yo consideré musicalmente que iban a funcionar, porque si no me iba a volver loco, esto iba a ser imposible. Ahora, la otra cosa que usa la inteligencia artificial es cuánto tiempo, porque son 5 speakers, son 5 playlists. Todos los playlists son diferentes duración. Entonces, cuando uno los ponga, ellos normalmente, cuando tú tienes un evento, varias piezas, hay un punto en donde se encuentran, es el punto cero, empezó al punto cero. Las posibilidades se las calculó en inteligencia artificial. Claro, no son fórmulas que yo más o menos conocía. Para que se repita, es decir, que vuelva otra vez al ciclo con que se inició, se necesitan 46 años. Sí. O sea, dentro de 46 años, el ciclo de los speakers se repetiría. Sí, se deja sonando todo el tiempo. 46 años. 46 años. Ininterrumpidamente. Fíjate que yo me conecto y no me río mucho, porque me dice, bueno, yo soy un usuario. Yo desearía que todos mis usuarios fueran así. Porque ¿qué pasa? Hay un tema con ser usuario y tener una intención, que yo creo que al final es lo que hace que esto varíe. Porque en mi caso particular, las imágenes se basan en lo mismo. Una vez que hablamos fue como, bueno, basémoslo en el azar, porque además hay cosas que se están generando, hay cosas que están... Pero al estar todos en tiempos distintos, con duraciones distintas, e incluso variaciones distintas, la probabilidad de que tú entres a la sala y vivas lo mismo
requiere, en mi caso, alrededor de 90 y tantos años. O sea, tendrás que quedarte 90 y pico de años parado y eso hasta que en algún momento, bueno, las volveré todas igual, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, juega el azar, juega la matemática, juega que no se vaya la luz. ¿Sabes? Ahí tienes un montón de cosas que dicen, allá va, son 96 más los ICI, ¿no? ¿Qué sucede con eso? En mi caso particular, sí hay muchísimo más inteligencia artificial y más tecnología que el caso de Miguel. De hecho, todo lo que están viendo en las pantallas es inteligencia artificial y además son unos bots que son autónomos, es decir, en ningún momento yo les digo qué hacer o yo les doy un prompt, mira, dame una imagen, no. Básicamente están creados como si fuesen una especie de inconsciente que los despierta. Y cada uno de esos bots tiene una lista de tópicos de investigación. Y cada vez que se despierta, toma un tópico, genera una idea, en función de esa idea genera un prompt, genera una imagen, la analiza y le pone un título, un pie de foto y crea todo un mundo alrededor de esa imagen. Entonces, claro, cuando nosotros unimos esto, comenzamos a darnos cuenta también de que además hay un potencial importante con el azar. Además, las cosas tienen vida propia, ¿okay? Y hay que empezar a entender. Yo recuerdo mucho que siempre esas cosas que tú no te explicas, recuerdo que una vez teníamos hace mucho tiempo cuando empezamos, teníamos un bot que por alguna razón empezó y hacía siempre a una misma mujer de diferentes edades, con el cabello del mismo color. Y le decía a Miguel, no, yo en algún lado me equivoqué, porque tiene que ser un error mío. Y no, lo depuramos 1000 veces, lo revisamos, y en algún momento Miguel habla de algo por ahí que es interesante, que eran conexiones cuánticas. ¿Okay? Y empiezas a salirte del tema netamente técnico y dices, bueno, sí, sabes, ya comienzas a entender y hay algo que va más allá. Yo no te puedo decir que sea conciencia, no, quizás es el mismo azar. Pero si hay cosas que pasan que son donde nosotros, o por lo menos yo ahora tengo puesta la lupa. ¿Okay? A mí me interesa ver la inteligencia artificial más que en el caso de las imágenes. Para mí es data de estudio. Para mí es poder determinar patrones, si hay coherencia, si no, para dónde va, de dónde viene. Es como dibujar este roadmap de para dónde va. Ahí voy, porque algo que me llama la atención de ambas propuestas y del trabajo consecutivo que vienen realizando es que la tecnología, llamémosla, tú has hecho como un recorrido desde los 90 hasta ayer, la tecnología siempre la asociamos a una herramienta, pero en el caso de ustedes es herramienta, pero a la vez es concepto y es idea. O sea, está dentro del contenido y el contenedor de la propuesta que están presentando. Entonces, creo que desde el punto de vista de la temática, cuando uno empieza a preguntarse frente a la obra, ¿qué siento? ¿Qué me dice? ¿Qué me llevo? Todas esas preguntas. La propia tecnología está allí en el foco, está allí en el centro. Y creo que eso habla también como de varias etapas en el proceso de reflexión y de producción, la parte técnica. Y fíjate que hay un tema incluso más complejo, porque esas preguntas que tú te haces, en algún punto, esa información que yo recojo en la sala, de cosas que se generaron, de cómo estaban las paredes, del mismo registro de sala, yo se lo doy de vuelta y ella misma se analiza. Entonces hay una reflexión también desde la tecnología para la tecnología. Entonces, post-tecnología. Entonces, claro, cuando tú metes todo esto, ya para mí la tecnología no es una herramienta. De hecho, es muy cómico. Yo a veces estoy hablando y hablo como si sintieran, como si vieran, y los tuteo, y es como, se me loco. Pero claro, es de alguna manera mi universo en ese contexto. Entonces, ¿qué pasa? En el caso particular de esta exposición, que había todo un tema con lo digital, esos mundos que se disuelven, hay un punto interesante con la realidad, que es que la realidad dejó de ser matérica, es decir, no para que algo sea real tiene que tener un cuerpo, porque un ejemplo sencillo, en el 2021 fue 2022, hicimos una exposición con Víctor Hugo Irazaba, que nunca tuvo corporeidad, fue una exposición virtual totalmente. Víctor Hugo trabajó su obra en digital, cosa que nunca había hecho y me encantó, pero abordó desde el error. Decía, yo lo único que sé es equivocarme, entonces yo voy a volver mis errores obra, y eso me pareció maravilloso. Nosotros por el otro lado levantamos el Centro Cultural de la UCAP en 360 y todo el tema, y montamos todas esas piezas sobre ese espacio, y esa exposición termina ganándose además un premio ahí. Y en una discusión que tuvimos con Virtuoso en su momento, recuerdo que estaba el tema y alguien levanta la mano por ahí y dice, no, lo que pasa es que eso, ¿cómo va a ser si eso no es real? Y él para la conversa y dice, ya, ¿cómo que no es real? Lo que pasa es que estás confundiendo la realidad con lo matérico. Y hay que entender la realidad en la contemporaneidad como una realidad multidimensional, es decir,
hay una realidad que tiene materia y una que no, porque él ponía el ejemplo de la exposición y decía, bueno, esta exposición existió, sí, se escribió en la prensa, sí, la vieron, sí, la recuerdan, sí, tiene premios, sí, hay un autor, sí, sí, entonces como que no existe. Una cosa es que exista y otra cosa es que tenga materia, que tenga corporeidad. Entonces, claro, cuando te metes en ese concepto, una realidad es que se disuelve, pasan estas cosas que estamos viendo. Obviamente hay muchos temas de repente ligados al espacio, ligados a la tecnología, hay cosas muy orgánicas, hay un post en particular que es muy simpático porque digamos que de alguna manera explora el futuro, pero un futuro visto desde la pintura clásica, como estamos acostumbrados a hacer como guiños de cosas muy extrañas, pero es justamente ese tipo de contraste que se genera a partir de esa conciencia, que además es lo más cercano a una conciencia colectiva que tenemos, porque está alimentado de toda la data que dejamos toditos por ahí. Entonces, cuando hablamos todo esto, que además termina siendo netamente azaroso, lo bonito es eso, que además te paras y dices, nunca distorsiona, y pasan cosas muy puntuales que de repente las imágenes se sincronizan con lo que estás escuchando, que a veces dijera, si lo hubiésemos pensado, la manera no sale, ¿no? Ese tipo de cosas que da el azar también son cosas que, bueno, comienzas a tratar de entender e investigar. Y hace un par de años, yo recuerdo en una exposición que yo tuve de museo, debe estar cerca de los 2 años, yo hablaba con Juan Antonio González y le decía, mira, lo que pasa es que en el futuro, básicamente vamos a terminar todo siendo data. Hoy en día, después de ver todo lo que estamos viendo, no es solamente data, también seremos data y procesos, es decir, al final vamos a terminar haciendo todo una máquina. ¿Por qué? Los implantes, sin muy lejos, mi hija tiene diabetes tipo 1 y cuando la diagnosticaron era un pinchazo, una gota de sangre, aquella tragedia, ¿sabes? Cada vez. Y hoy en día tiene un sensor puesto que yo desde aquí reviso cómo está, si está durmiendo, si sí, si no, si se le subió, si no. Yo estoy de viaje del otro lado del Atlántico y a mí me suena la alarma y se le está bajando, mira, come algo, no sé qué, ya eso es un fallo. ¿Okay? Y así como eso, hay bombas de insulina, que entonces es un páncreas artificial, y cada vez lo vamos a ir viendo más. Entonces, la gran cuestión ahí, que es por eso que están también las parte de esas piezas que estaban en esa exposición, es porque la gran pregunta a futuro también es, bueno, eso que estamos viendo como la realidad o esa fusión del orgánico, que ahora Miguel, bueno, hasta dónde vamos a ser orgánicos, hasta dónde vamos a ser artificiales. La pregunta era esa, ¿no? ¿Vamos a ser naturalmente artificiales o artificialmente naturales, no? Y bueno, por ahí va como esta investigación, que lo que estamos viendo es además es como muy incipiente, porque es que es un trabajo muy intenso. Miguel, en los últimos 2 meses no sé cuántas cosas hemos hecho, y ha sido como una bola de nieve, ¿no? Empezamos a mostrar una cosa, empezamos a trabajar para el proyecto de Telo, y eso nos llevó a otra cosa, y al final estamos como en una avalancha que yo a veces les digo, pero ¿cuándo vamos a parar con esto? Pero es alimentando la data. Claro. Otra cosa que me llama la atención, Miguel, es el tema del lenguaje, porque, bueno, lo hemos venido conversando con María Teresa Multo, el tema de alimentar la inteligencia artificial depende muchas veces de lo que tú quieras y cómo lo expreses y de esas búsquedas y esos pasadizos por los cuales irte metiendo. Nelson Garrido comentaba en estos días que para él mirar las imágenes con inteligencia artificial no puede decir desnudo, porque no te da, pero puede decir personas sin ropa. Entonces te van como metiendo, pero a partir del lenguaje. Y ahí te quería preguntar un poco por tu reflexión, Miguel, porque además universalmente, no sé si como cliché, pero entendemos que la música es como el lenguaje universal capaz de despertar y conectar y evocar muchísimo mejor y con mucha precisión que cualquier lenguaje de nosotros. Entonces te quería preguntar un poco con ese pase y esas traducciones y además el diálogo con lo visual, que es lo que vemos en sala. Sí, bueno. A veces. Pero primero, todavía me sorprende y no. Uno trata de racionalizar qué es la música y cómo funciona y estudia el lenguaje, estudia las normas, las rutinas, la armonía, los contrapuntos, las notas, pero hay un momento en que la música es la música y sigue siendo para mí una cosa muy potente, muy poderosa que no se puede descifrar. El día que se descifre, seguramente la computadora lo va a descifrar. La computadora con inteligencia artificial es fácil, tú le puedes decir, haz una fuga a 4 voces
Es una cosa muy, porque es un mapa, eso es una arquitectura. Eso se hace así, estas son las reglas, estas son, si lo vas a hacer en esta tonalidad, vas a hacer la tonalidad, podría hacer muy rápidamente. Es como hacer escribir un paper en 3 segundos. Yo creo que si uno se dedica a darle los prompts y las características de cómo funciona, lo haría. Pero, de nuevo, es música. Uno va a un concierto donde hay 100 músicos, un director, y hay una sala, y hay una serie de espectadores, y los músicos están leyendo un mapa. Ese mapa, o sea, hay un dicho que siempre me gusta que dicen, el mapa no es el territorio, eso es lo primero. El mapa simplemente una guía, mira, aquí tienes que tocar así, estas son las notas que estás tocando, y normalmente los músicos se las saben de memoria, pero tienen que ver la partitura para recordarse piano, y en el ensayo el director le dijo, ese piano lo vamos a tomar de esta forma, o sea, es tan complejo ese mundo, muy complejo, y a lo mejor ejecutan la obra perfectamente, técnicamente perfecta, y ese día no hay forma, hay algo que pasa que la pieza suena bien, pero no hay El error hace falta. Ahora, mientras él hablaba, me acuerdo de mis procesos cuando yo empecé a hacer música. Eso fue como, yo la primera vez que escuché un sintetizador, yo dije, eso es lo que quiero hacer. Y me llegó un sintetizador, porque me compraron mi hermano un sintetizador en el año 76, y yo no entendía absolutamente nada de la parte técnica, pero yo lo hice funcionar y sonaba. Y entonces había una comunicación con los géneros. Después cuando estudié, y estaba haciendo un patch complejo en la escuela, con CAP y tal, yo estoy haciendo el patch hoy, y mañana estoy haciendo el mismo patch, y estoy moviendo el mismo, y digo, hoy no suena, hoy no está. Y descubrí que había una afinidad intangible con la electrónica, con el efecto físico, con la tecnología. No lo puedo definir, no sé si estoy divagando, pero había una conexión como la que puedes tener tú con un ser humano. Así de sencillo. Y a veces estoy en la computadora y esto va a funcionar. Entonces, esas cosas que es totalmente intangible, que es totalmente una cosa que podría ser psiquiatría, pero hay algo más allá. Hay una comunicación, así como la hay con los árboles, hay una comunicación que tengo tiempo tratando de descubrir, o mejor dicho, no tratando de descubrir, sino no lo voy a tocar, no lo voy a analizar, sé que ocurre, ya está. Y cuando ocurre, sale la obra, sale la música. He hecho como 4 o 5 cambios de las playlists. Hoy traje un playlist nuevo. Porque el otro día vine y la sensación que tuve no es. Y vengo de la próxima semana y lo cambio. Y ese cambio es una obra viva. Es una obra que está viva, en el sentido que yo vengo y lo escucho. Yo no tengo ni idea de cuál va a ser la sensación del espectador, pero tengo una idea de que esto puede funcionar o esto no puede funcionar por la sensación emocional que tengo. Entonces, hay una última reflexión que tengo y que está muy vinculada a la cuestión de la música, que tiene que ver con lo que se llamaría el cerebro del corazón. Que hay una pieza, o sea, por ejemplo, ahorita estoy estudiando la novena sinfonía de Beethoven. Beethoven siempre me ha parecido una cosa espectacular, igual que Sibelius, cualquiera de esos compositores. Y hay momentos en donde hay instantes en la música en donde yo puedo sentir obviamente la estoy generando yo, no sé, pero puedo sentir una sensación de alguien que descubre lo grande y lo complejo del instante, como que cuando te enciende la conciencia y te das cuenta del universo, del multiverso, te das cuenta de la totalidad de toda la existencia. Y eso produce una sensación que es sobrecogedora, overwhelming en inglés, sobrecogedora, así como que en instantes cuando estoy escuchando ciertas cosas que percibo que por instantes una persona sorda que escribía música era capaz de transmitir con música ese spark. Y entonces ese spark es lo que realmente dice escribir. Entonces ese percibo, eso yo lo puedo encontrar a veces, por ejemplo, ok, sí, aquí hay algo. Ahora,
La música es una cosa más, la escritura, la poesía es una cosa más. No todo el mundo puede apreciar la poesía, no todo el mundo aprecia la música, aunque parezca grave que conoce a personas que no tienen muy interés en la música. Porque Es la persona. lo que pasa es que ahí, a ver, Afortunadamente son pocos. No, bueno, sí, creo que el Shakespeare decía, no puedes confiar en alguien que no gusta de la música. Ajá. no, es que, a ver, ahí tienes una cosa importante, y me uno a eso, y es que tienes presente e inmerso el bagaje cultural de la persona. Cuando hablas del lenguaje, a mí el lenguaje me preocupa en la tecnología desde una arista más terrenal, más funcional, ¿no? Porque al final la inteligencia artificial es palabreable. Eso que tú dices no es desnudo, pero es persona sin ropa. ¿Okay? Y eso me lleva, en mi investigación lo he hecho 1000 veces y estoy como enfocado en eso, al tema de los controles. ¿Okay? Porque todos los controles son controles tontos, es decir, son controles ligados a palabras, porque vamos a atacar incluso las imágenes que vemos hoy son generadas por modelos de lenguaje. ¿Okay? Todos esos modelos no es que la computadora está pensando, la computadora lo que te está dando es la respuesta más probable a la pregunta o a la interacción que estás haciendo con la data que tiene. Es decir, ella realmente no está reflexionando, al menos en este momento, hasta las versiones que estamos usando. Mañana no sé, y literalmente mañana, yo no estoy hablando de hoy para atrás. ¿Okay? Que ese es otro punto importante aquí. Aquí tú vas como que sobre la marcha. ¿Sabes qué es difícil escribir sobre esto? Mira, cuando te llaman y dicen, no, que vamos a publicar en noviembre una revista, no. Llámame 3 días antes que cierre la edición y yo te mando la película. Porque da vergüenza escribir un mes antes. Cuando eso sale, ya eso es la historia. Entonces, ¿cuál es el tema con eso? Incluso el tema del lenguaje es tan delicado que ya desde la misma inteligencia artificial, por ejemplo, si tú le pones el prompt del desnudo y le dices, crea un desnudo de una mujer, no sé qué, papá en la playa, te dice, no, yo por tema de control y tal no puedo, pero tú le dices, crea un prompt para que tú mismo generes un desnudo y el tipo te da el prompt, porque él mismo se palabrea y la imagen sale. Entonces tú dices, bueno, ya va, el que hizo la ley hizo la trampa, ¿no? Y los controles no necesariamente son buenos. En el caso particular de esa librería que yo utilizo, de ese modelo que yo utilizo, de fondo, que se llama Stable Diffusion, hubo una discusión bastante importante hace poco más de un año, donde nos comenzaron a atacar por plagio, porque bueno, yo era lo que cargaban el modelo, entonces es plagio porque están viendo referencias de otros autores, como si todos los que pintan hoy no hubiesen visto nunca un cuadro de nadie, como todo fotógrafo que existe no vio una foto de ninguno y se la caleteó, como nadie ha tratado de imitar a Cartier-Bresson, ¿sabes? O sea, todos somos unos farsantes, no, plagio, no. Aprendí igual por referencia, todos tenemos referencia. Pero bueno, saltando eso, les caen encima y ¿qué deciden? Ellos deciden liberar el modelo como open source. Y bueno, ahí está el modelo, cargue usted con lo que usted quiera. Y sale un genio, que fue el que destapó la caja de Pandora, se descarga el modelo y crea una cosa que se llama un Stable Diffusion. Y es el mismo modelo con el mismo potencial, pero sin control alguno. Y crea toda una atmósfera donde se empieza a generar porno y la cosa estalla. Porque claro, no hay control, le puedes poner la cara de quien sea, al ritmo que quieras, te lo descargas en tu máquina, no tienes ni que tener internet, solamente nada más para descargarte el modelo y las precisiones. Entonces, claro, cuando abres eso, ahí habla también de una democratización que, bueno, y entonces los controles que nos vendieron, ¿dónde quedaron? Explíquenme cómo es la cosa. O sea, eso es como que tú de repente digas que, no sé, que puedes comenzar a fabricar armas con anime y un exacto y aquí están los planos. Y bueno, vamos a ver qué hacemos todos con ese poco de pistola en la calle. O sea, ese tipo de cosas a mí sí me preocupan, porque todo esto al final va a estar atado al lenguaje. De hecho, cuando tratamos de quitar personalidades o de darle personalidad a estos modelos, siguen siendo estadísticas. Tú lo que juegas es con un valor determinístico. Tú le dices, bueno, ¿qué tan determinista o no va a ser? Y ahí determinas lo creativo. Es decir, si tú lo haces que tienda a 1, 0 es 0, rojo es rojo, negro es negro. Pero tú lo tiras a 0 y hoy te va a decir que es verde y es como de empieza a decir, no, que es que miente. No, no es que miente. Es que tú le estás dando una opción de que esa estadística sea real. Claro, cuando empiezas a entender esos parámetros y a jugar, es donde empiezas a darle personalidad a esos contextos y es donde el lenguaje es importante. La gente se preocupa y te dice, nos vamos a quedar sin trabajo. Yo que hago contenido para no sé qué, no voy a poder trabajar más porque no, es todo lo contrario. Lo que pasa es que vas a requerir un nivel de especialización que uno no tiene. Es decir, dejará de existir no sé, el generador de contenido por un tipo que va a ser ahora un generador de prompts, ¿no? O alguien que empiece a hacer machine learning o algo, pero no va a desaparecer la posición porque siempre vas a necesitar quien interactúe.
Creo que ahí lo interesante también es ver cómo funciona como sociedad y como individuos dos conceptos que han sido claves para la supervivencia y la evolución del ser humano y de la sociedad, que es la imaginación y la creatividad. Y esa intuición de la que tú hablabas, esos puntos de encuentro entre lo racional y lo emocional, lo que comentabas del corazón del cerebro, el cerebro del corazón, o el corazón del cerebro. Aunque el cerebro trata de que no se meta. Exactamente, la idea no tiene nada. O sea, al final sí, la idea, es decir, yo rescato mucho a Dalí, que cuando hablaban algo así de las copias, que él decía, bueno, a mí la gente que me copia no me importa, porque al final si a mí me copia un idiota, sigue siendo la obra de un idiota. Es exactamente lo mismo, es decir, no es un tema estético, no es un tema de la pincelada, digamos, no es un paradigma nuevo. Al final ahí sí tiene valor la idea, o tiene valor el feeling, o tiene valor lo que tú busques, o tu objetivo. Y ha tenido valor siempre en el mundo del arte, además, ¿no? Que de alguna manera nos sacude esa parte estrictamente racional que tenemos y que, como dice Miguel, a veces trata de imponerse, pero invita también a lo introspectivo, a lo intangible. ¿Por qué escucho una canción y me dan ganas de llorar? Sí, porque escucho una canción y me relajo, o porque me energiza, o porque me recuerda el sitio donde estuve, o a la infancia, así como los sabores, ¿no? Pruebo un jugo de guayaba y yo soy mi abuela, me como un pango y vuelvo al parque. Entonces, todas esas sensaciones que están allí, yo creo que es donde de alguna manera es importante la idea, el planteamiento, el pensamiento, más allá de la tecnología, más allá de ese instrumento, lenguaje, herramienta que ambos están utilizando en sus propuestas. No, y fíjate que hay otra cosa importante, por ejemplo, en esta exposición, que en algún momento también, y es mi caso personal, comienzas a entender que muchas cosas que tú pensabas estaban amarradas a una acción o a un recuerdo o no sé qué, terminas dándote cuenta que todo lo que nos pasa es química simplemente. Es decir, yo estoy seguro que alguien acostado por los estímulos ideales puede llegar a sentir ese sabor a mango en la boca sin tener el mango cerca. Porque ¿qué pasa? Casos como el de esa inmersión sencillita que hicimos en el VR, que de repente tú te sientes que flota y que hay gravedad y no sé qué, y la música y te saca, y dices, ya va, yo ni me estoy moviendo, ni estoy en el espacio, sé que esta vaina es mentira, pero yo estoy sintiendo eso que está ahí. Entonces, definitivamente eso desata algo en mi cerebro que hace que se libere alguna hormona, algo que me hace sentir esto. Es decir, estamos a nada de que sencillamente puedan inventar algo, ¿okay?, que nos implanten y haga que eso se libere y vamos a dejar acostado. O ya lo reducimos, no y hay otro punto importante que yo creo que es lo que va a marcar la tendencia o la pauta de aquí en adelante, y era cuando tú hablabas de los 100 músicos, ¿no? Hay un tema que a mí me está medio perturbando ahora, que son los enjambres, que de alguna manera ese proyecto de colectivo es un enjambre, que termina siendo muchos individuos pero controlados por un solo cerebro. Es decir, por ejemplo, imagínate un ejército, tú tienes un ejército de muchos soldados, pero todos tienen un cerebro, y eventualmente a uno se le puede dar un tiro y le da al otro, ¿sabes? O se puede equivocar, pero cuando tú tienes la misma capacidad controlada por una sola cabeza, que sabe que no se va a disparar a sí mismo, que percibe la perfección y toda la cosa, tú dices, bueno, ya va, nos estamos enfrentando a otra cosa. Quizás del lado de las cosas, llamémoslas suaves, o esas cosas intangibles que sentimos, como el arte, la misma música, ¿verdad?, nos haga falta el error, pero a ese punto de perfección, que estás viendo incluso en la guerra cosas que dicen, mandaron no sé cuántos drones, ¿verdad?, y fue perfecto, y tú dices, ya va, es que la prueba esta que hacían para poder el dragón volar no era para que volara el dragón, era para ver cómo detonábamos la cosa, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas lo vamos a empezar a ver mucho. ¿Qué viene ahora? A ver, si tú ves cómo va la cosa, primero interactuamos con texto, después empezamos a interactuar con audio, después capaz de ver imágenes. Fíjate, le dimos oído, le dimos voz, le dimos ojo. ¿Qué es lo que viene? Un cuerpo que se imprima, y en diciembre ya tú vas a ver que el regalo en todas las casas va a ser
un asistente en la casa que camina, vaina, reparte, lleva chamos al colegio, ya el carro se maneja solo. O sea, tú sales de aquí, pero lo que pasa es que, claro, nosotros de Maiquetía para adentro tenemos como un estatus de no vemos muchas cosas, pero tú sales de aquí y hay carros que se manejan solo. Y hay carros que tú vas manejando y tienes un pantallón gigante donde todos los carros, todo lo que está pasando en la calle está proyectado alrededor de tu casa, pero de tu carro como si estuviera persiguiendo un dron. Y tú vas a cruzar y tienes un carro muy cerca y el pre dice que vas a chocar y el volante no responde, el carro se queda. O tú vas a estacionar, no sé qué, y hay una persona en la acera y no se estaciona. Entonces, ese tipo de cosas, que para nosotros parece muy Black Mirror, el mundo está ahí. Entonces, hay que empezar a entender que eventualmente todo eso que vimos en las películas, que yo jamás pensé llegar a ver, les confieso. O sea, yo digo, esto va más rápido de lo que yo pensé. Ya se están viendo y demás, tú puedes ya precomprar a tu asistente. O sea, y no es una cosa descabellada, no es una cosa que tú digas, esto es incomprable, no. O sea, que vas a haber hecho eso caminando, o sea, va a ser una locura, ver llegar un chamoquillo y agarrar la mano con un robot por la asiento. Bueno, es la idea de que el futuro llegó, ¿no? Sí. Y yo me pregunto si la gente que tuvo electricidad por primera vez en su casa también lo sintió, o la gente que dejó el transporte, las mulas, las carretas y el todo. televisor, imagínate eso, O lo que pasaba con el cine, esos primeros espectadores de los hermanos Lumière cuando sintieron que el tren que se estaba proyectando ahí, pues se les venía encima, ¿no? Siempre tenemos como esa sensación de que el futuro llegó, de que el futuro es aquí, y bueno, y el futuro termina siendo como esa idea de la utopía que está ahí en el horizonte y nos acercamos un poquito y ella se vuelve a alejar y estamos como en esos pasos. Y rescatar un poco todas estas cosas intangibles o que todavía no tenemos cómo explicar, aunque sí cómo percibir y cómo sentir y cómo intuir. Creo que parte de todas estas instalaciones en las que estamos ahorita nos reconectan con una palabra que a mí me encanta, que es el misterio. O sea, el misterio suele ser muy seductor. García Lorca decía que la poesía es la unión de dos palabras que uno no sabía que podían unirse y de repente se juntan y crean un misterio, que además es como una epifanía, eso que tú mencionas cuando de repente hay como algo que se abrió, que puede ser, si nos ponemos románticos, como hasta una estrella fugaz, algo que va pasando y que tal vez percibimos y tal vez el mismo ojo duda de si lo vimos o no lo vimos. Y eso es lo que hace misterioso. De hecho, y atrevido, claro, atractivo. Mira, ahí rescato dos cosas y hago un ejemplo, que ya yo te lo había comentado, y abro un paréntesis con eso. La película de Oppenheimer recién, que para mí es una joya, la escena de la explosión, ¿no? Que tú estás esperando que el cine explote y te huele los oídos, ¿sabes? Y que ellos se muteen y queden toda la carne y el tipo de los átomos. La sensación es muy parecida cuando tú entras a una sala, por ejemplo, y voy al bagaje cultural otra vez, y tienes la capacidad para entender lo que el otro te está presentando. Y yo recién hablaba con Joana y la felicitaba por la exposición que hicieron de Fran en el anteriormente llamado Corbán, que ahorita nunca recuerdo el nombre. En el SECAM. Y le decía Joana que el gesto de cómo estaban dispuestas las cosas, digamos, esa lectura que había, cómo lo habían montado, y sus dos últimas, para mí la exposición está en las dos últimas líneas de texto de Joana. Yo lloré en la exposición. No lloraba jamás en la vida. O sea, fue una cosa así como, ya, cariño, ¿sabes? Sí, también, yo creo que ya estamos todos nosotros. Pero esos gestos, digamos, esa capacidad de ese lenguaje o de esa seducción, que al final, yo ahí sí rescato a Nelson y digo que todos somos unos provocadores de oficio, o sea, realmente lo que estamos haciendo es agitar todo. Están hechas con toda la intención y así como lo decía Lorca, que estoy seguro que tú estás pensando en tu conversación y dices, aquí hay algo y esto es lo que lo va a llevar por aquí, desde lo visual pasa lo mismo, pasa en la poesía, pasa cuando escribe, es lo mismo que le pasa a alguien que quiere llamar la atención cuando camina, o sea, eso que está ahí son esas cosas que no podemos explicar y yo espero que jamás nadie me pueda explicar, porque sería aburridísimo vivir, claro, tú te imaginas que tengamos eso escrito y te dicen, bueno, ¿qué hacemos aquí? ¿Sabes? Un manual. Hasta ahí llega mi disposición a la tecnología. En estos días alguien me preguntaba, bueno, pero tú le cederías todo el botón, no. O sea,
de cosas que no estoy dispuesto a ceder, obviamente, a la tecnología. Y creo que también hay puntos donde ni debemos ceder y van a ser puntos de no retorno. O sea, yo creo que ahí es donde realmente, a ver, yo no estoy de acuerdo con la gente que se planta y dice, no la voy a apoyar, no la voy a usar, no sé qué, con una banderita porque la va a pasar por encima. Yo creo que es un tiempo de entender lo que está pasando, tener herramientas para que ahí es donde entra donde es la importancia de proyectos como este, que de alguna manera te educan y te dan herramientas que yo le incorporo mucho en mi trabajo. O sea, la idea es que la gente tenga como un kit de herramientas para entender el mundo que está viviendo, no es que es el que está viviendo, y pueda discriminar esto lo tomo, esto no lo tomo, esto me interesa, esto sí, esto no. Porque al final es lo que viene, al final nosotros no vamos a tener poder de decisión sobre esto. Esto vino, se quedó, va a estar, va a seguir y nos va a pasar por encima. Lo que nos queda es entender es, bueno, ¿cómo lidiamos con esto? ¿Cómo saco provecho de esto? ¿Cómo lo hago trabajar para mí? Pero no plantarme como una pared para que me tumbe. Y eso, ahí hay a ver, es un hito importante entender cuál es tu rol dentro de este nuevo universo. Digo nuevo, entre comillas, porque ahora con la computación cuántica que nombraba Miguel por ahí, para que tengan una idea, eso va a ser una revolución tecnológica tal que a nivel de seguridad, por ejemplo, un certificado de lo que usamos hoy para poder transar con la banca y no sé qué y todo demás, a un computador convencional de los más grandes le llevaría cientos de años descifrar una clave de un certificado de esto. A un computador cuántico le va a llevar un par de segundos, para que tengan idea la capacidad de procesamiento. Entonces, nada más desde la seguridad, imagínate todo lo que hay que cambiar para llegar a sobrevivir en este contexto. Entonces, ahora imagínate la capacidad de cómputo de lo que estamos viendo hoy, con unos computadores así, cuando tengamos un procesador con esas capacidades. Ahí va a llegar la singularidad. O sea, ahí la máquina va a estar en Chechenia y nosotros venimos por los abuelitos gateando. Entonces, ese tipo de cosas, yo creo que para eso hay que prepararse. Yo creo que esto es como, a ver, y digo la temporada, porque ya no es ni siquiera la era. En las semanitas que estamos viviendo, son como es el prólogo de lo que nos van a destapar en, no sé, enero, febrero, pero no creo que eso está muy lejos. O sea, eso es un tema de, fíjense donde estábamos a principios de año y fíjense donde estamos hoy. A principios de año nadie sabía que esto existía. Lanzaron ChatGPT, a todo el mundo le cayó la locha y hoy está en todos lados, todo lo que leemos los ingenieros. Y va a haber un tema importante que hay que investigar ahora, y es que en algún punto la inteligencia artificial se está retroalimentando de sus propios contenidos. Y ahí la realidad se va a alterar más. Es decir, si yo genero un contenido ficticio que estoy publicando en un blog de alguien, o a nombre de alguien, eso va a ser tomado como insumo para un animal que se consume a sí mismo. Es decir, es como el tema de la gripe aviar, no sé qué, que venía por el consumo de los pollos del mismo pollo. ¿Entiendes? Sí, las vacas locas. El tema de las vacas locas, bueno, van a ver las vacas locas, pero electrónicas. Como que tenemos ahorita una matrushka con una licuadora certificada en un bosque a entrenar. Y yo creo que nadie se ha parado a decirle para allá va. ¿Cómo hacemos con esto? Ahí creo que es donde está, ¿sabes? Ahí es donde es importante el criterio. O sea, entender de dónde vienen las cosas y en qué vas a creer. Pero yo creo que es la inquietud básica que hay, que es la ética, ¿no? No, pero fíjate que va más allá, porque hay un tema con la fe, por ejemplo. Es decir, es la primera vez en la historia de la civilización humana que tienes algo, para no decirle a alguien, ¿sí? Que tienes algo que tiene dos cualidades que únicamente le atribuimos a Dios. Es decir, tienes la omnipresencia porque está en todos lados, que es Internet, y el conocimiento absoluto, que no es todo, pero tiene bastante, que solamente se nos atribuíamos a Dios. Y eso va a tener feligresía, y eso va a tener salud. Bueno, o sea, pero que va a tener en mayor volumen. Entonces, en algún momento vas a tener a gente siguiendo a un modo, como si fuese un mesías. Ajá. Y esa gente, ¿quién la lleva y cómo es la cosa? O sea, todos sabemos lo que pasa cuando la fe se vuelve. Ajá. ¿Para dónde vamos? Yo creo que ahí es donde hay que poner la lupa, ¿no? Ahí es donde hay que pensar hoy. Ojo, es una cultura muy personal. Yo no estoy de acuerdo con la censura, ni que no la pongamos, ni todo lo contrario. Que fluya y que la gente se entienda. Pero la gente tiene que entender, no solamente creer, sino que hay un problema. Y hay algo bien interesante, que es que, y ahorita Miguel quería puntualizar algo, pero este número de Telos, que es el de la inclusión digital, ya da paso al actual, que es el del pacto digital. Que es el que está ahorita, y justamente es como tratar de, en cierta medida,
ponernos de acuerdo en cuáles son las reglas de un juego que estamos jugando sin todavía entender mucho, sin todavía ser expertos. Yo escribí un artículo que se llama La letra pequeña del pacto digital, porque nunca leemos la letra pequeña, pero siempre aceptamos, como las cookies, o sea, siempre estamos aceptando cosas que no leemos y que están allí como advirtiéndonos ciertas cosas, y creo que ahorita es el momento en el que podemos mirar, fijarnos en qué es lo que está pasando y otra vez en esas tensiones entre lo mínimo y lo macro, porque nos estamos moviendo así entre un presente muy convulso, un futuro que se torna incierto, se torna complejo, pero con deudas acumuladísimas de atrás. Entonces hay que ver eso. Miguel. Bueno, yo quería como hacer un pequeño entretenimiento, porque Richard Feynman es su idea, es lo que genera la computación cuántica. Entonces aquí un enlace, Una sincronía. Y una de mis últimas reflexiones es precisamente sobre la idea de los teléfonos que escuchan todo el tiempo, y entonces uno dice algo y entonces te empieza a aparecer. Pero ¿qué pasa con el gato de la película? Los déjà vu son glitches en el sistema. O qué pasa, por ejemplo, porque una de las ideas que yo tengo ahorita, que es así, esta cosa, yo me imagino estas cosas y entonces me divierto, es que la singularidad pasó. Pero pasó en un futuro muy cercano. Y estamos empezando a experimentar los ripples que vienen de esa singularidad. Entonces, por ejemplo, ayer estaba hablando, porque claro, cuando estamos hablando te parece todo tal cosa. Yo le conté a ellos que un día yo estoy tocando en el parque y estoy pensando, tengo un chole nuevo. Estoy sin teléfono. Lo pensé. Llego y lo primero que me aparece en Instagram es una propaganda de chole. Entonces yo digo, obviamente, entonces hay la especulación es que la inteligencia artificial ya tiene suficiente data y puede inmediatamente predecir lo que piensa cada uno de nosotros. Esa es una posibilidad. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, una anécdota? Estoy con mi amigo Paul, con el que tengo 40 y pico de años haciendo música, en Berkeley, en Boston, en 1981. Estamos en la cafetería de Berkeley y hay una máquina de refresco. Y él me dice, ¿no te gustaría tomarte una soda? O sea, en Coca-Cola. Y ¡pum! Cayó una Coca-Cola. Esa es una. La otra es, estoy hablando con Gabriela López, una familia de Diana o de Leopoldo, no tenía idea. Yo me voy de aquí para allá y voy caminando de Chacayito para mi casa y tengo meses sin ver a Leana y está Diana saliendo de la Politeca de haber estado ahí. Y dije, no, esto no. Claro. Pero entonces, esta cosa, como que el juego de la realidad es, entonces, la idea de la simulación, con la cual yo no estoy muy de acuerdo, esto está dentro de la idea de la simulación, porque ya empiezan a haber sincronicidades. Una cosa que Terence McKenna decía, el número de sincronicidades, de novedades, se acelera en forma exponencial. Y el manejo de esta realidad él habla de weirdness, de lo raro. Va a llegar un momento que todo va a ser tan raro que alguien tiene que preguntarse, esto está como raro. Sí, claro. Y ahora, en estos días que tengo alumnos, a veces le digo, o a una persona, tú realmente puedes, a pesar de que uno trabaja con planes, agenda, tú de verdad, verdaderamente puedes ver cómo va a ser, cómo va a estar, cómo va a sentir, cómo va a estar dentro de un mes. Yo no sé qué viene esta noche. Es imposible, ya es casi imposible saber exactamente cómo va a estar dentro de, bueno, las emociones que cuentan, ¿no? Claro, pero también es una cuestión de edad. En todo caso, yo pienso lo mismo que dice Ricardo. Yo no quiero relegar ciertas decisiones a una máquina. Primero porque me quitan la diversión o la esencia de estar vivo. No tengo necesidad. Esa es una cosa. Y hay la vuelta a los pensamientos de hace 2000 años. El Tao que verdaderamente puede incorporar no es el verdadero Tao. Ese pensamiento es una cosa que hay que reflexionarlo muchísimo. Y una de las cosas que a veces yo siento es cuando tú lo nombras desaparece. Y la otra es la alquimia no
aceptan atajos. Sí. La vida, lo encantador de la vida, hasta ahorita, hasta que nos llevamos como el piso 13, sí, ya aquí no está construido. Es precisamente el tránsito. El tránsito hay que vacilárselo al Por 100%, supuesto. y bueno, yo espero que la gente camine y disfrute el tránsito que pasamos, porque al final, con todo el que lo están haciendo o al final hay elementos azarosos que no son tan azarosos, porque las cuantizaciones las puse yo con objetos sonoros, porque eso es un pensamiento también que viene, no un pensamiento, yo creo que la arquitectura, la música tiene algo muy similar, y la química y la música tienen algo similar, que uno trabaja con objetos, que esos objetos se desenvuelven en el tiempo y se mueven y son sinérgicos. Es algo que es maravilloso, y yo creo que hay que disfrutarlo y hay que vacilárselo al máximo, porque no sabemos cómo es después, ni cómo fue antes. Claro. Y si hay un antes y un después, porque pueden haber multiversos donde no hay tiempo y no hay tránsito. Bueno, disfrutar ese recorrido que estamos viviendo, porque está lleno de enigmas, está lleno de retos y está lleno sobre todo de muchos aprendizajes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Creo que queda la mesa servida para seguir dialogando, para seguir conversando. Vamos a seguir a propósito de la exposición y de la revista Telo. Vamos a tener próximos encuentros que serán anunciados por las redes de la Trinidad, de Telefónica y de nosotros. Así que creo que es importante eso, mantener los ojos abiertos, el cerebro despierto y sin obviar las sensaciones y la capacidad de dejarnos asombrar. Así que muchísimas gracias. Hay que ser